Estábamos entonces en esta diapositiva explicando el triple producto que nos da las condiciones para lograr fusión nuclear de manera controlada y también de manera autosostenida. Entonces, necesitamos multiplicar la densidad del plasma, la temperatura del plasma y el tiempo de confinamiento del plasma. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes, como les mencionaba, para lograr reacciones de fusión nuclear de deuterio con tritio, necesitamos llegar a temperaturas de 100 millones de Kelvin. Necesitaríamos una densidad de 1 miligramo por metro cúbico y necesitaríamos un tiempo de confinamiento de unos pocos segundos, que podría ser 1, 2, 3 segundos. Si nosotros cumplimos esas tres condiciones, temperatura de 100 millones de Kelvin, densidad de materia de 1 miligramo por metro cúbico y un confinamiento de unos cuantos segundos, ya lograríamos reacciones de fusión de una manera controlada, y si superamos esos valores, podríamos llegar a una condición de ignición, donde el plasma se mantiene caliente por sí mismo. Pero recuerden estos valores. Aquí lo relevante es cómo lograr la temperatura de 100 millones de Kelvin, ¿verdad? Porque lograr una densidad de 1 miligramo por metro cúbico, eso no es tanto problema. El tiempo de confinamiento de segundos, aunque parezca simple, no deja de ser también un reto desde el punto de vista del diseño del reactor de fusión, pero es algo alcanzable, igual que la temperatura. Parece increíble pensar que vamos a lograr 100 millones, pero es algo alcanzable también. Entonces, volviendo a lo que les mostraba antes, el producto que tenemos por aquí de la densidad, el tiempo de confinamiento de energía, y por aquí tenemos la temperatura. Entonces, vemos cómo la temperatura crece en esta dirección y el producto de densidad, tiempo de confinamiento, crece en esta otra dirección. Y aquí está representado para distintas reacciones. En azul, la reacción de deuterio-tritio, que está por aquí. Vemos que aquí tiene un valor mínimo, lo cual es lo que nos correspondería buscar. Es decir, esta curva nos está diciendo que si nosotros garantizamos esta temperatura para esas especies de deuterio-tritio, las condiciones para lograr esa primera fase de reacciones de fusión sería un producto de densidad tiempo de confinamiento relativamente bajo. No sería así el caso si apostamos a esta temperatura. Necesitaríamos un producto de densidad tiempo de confinamiento muy alto. O si apostamos a esta temperatura, de igual manera necesitaríamos un producto de densidad tiempo de confinamiento muy alto. Entonces vean que cada reacción tiene su curva y esa curva tiene un mínimo. Lo ideal es buscar esas condiciones para ese mínimo. ¿Cuál es la temperatura para lograr ese mínimo del producto de densidad tiempo de confinamiento? De igual manera, si vemos para la reacción de deuterio con helio 3, que está por aquí, observen que ese mínimo se logra a más temperatura, pero corresponde a del producto de densidad tiempo de confinamiento. Si buscáramos el mínimo de la reacción deuterio-deuterio, entonces la lograríamos a un valor de temperatura menor y un producto de densidad tiempo de confinamiento mucho más alto comparado a la reacción deuterio-tritio o a la reacción deuterio-helio 3. Claro, esta gráfica lo que nos dice es que la reacción que sería más cercana de lograr
es la reacción de la curva azul, que corresponde a la reacción de deuterio-tritio, y por eso es que los reactores de hoy en día se enfocan a la reacción deuterio-tritio, porque es la que tenemos más cercana, la que podemos lograr a temperaturas más bajas comparadas a la roja o a la verde, y también bajo condiciones de densidad y tiempo de confinamiento también relativamente bajos. Entonces, por eso es que los reactores de fusión hoy en día se enfocan en la reacción deuterio-tritio, porque es la que podemos lograr a temperaturas más bajas comparadas a las otras reacciones como la roja, deuterio-helio 3, o como la verde, deuterio con deuterio. Uno podría pensar de que mejor hacer fusión solo deuterio con deuterio, porque el deuterio sí está presente en el agua, ¿verdad? Y dejar de lado la reacción deuterio-tritio, porque el tritio no abunda en la Tierra, el tritio tenemos que generarlo. Pero el detalle es que si pensamos en la reacción verde, deuterio-deuterio, necesitamos todavía temperaturas mayores, y necesitamos el producto de densidad tiempo de confinamiento todavía más alto. Entonces se vuelve una reacción más difícil de lograr. Por eso es que deuterio-tritio, que es la curva azul, es la que es alcanzable a condiciones más cercanas, más bajas en temperatura, en densidad, en tiempo de confinamiento. Y si vamos al caso de la curva roja, que es deuterio con helio 3, bueno, ahí tenemos el inconveniente de que el helio 3 no abunda en la Tierra. Sabemos que el helio 3 está presente en la Luna. Entonces, de ahí la idea de hacer minería en la Luna para a futuro traer helio 3 a la Tierra una vez que se hayan desarrollado los reactores de fusión de deuterio-helio 3. Muy bien. En el caso del Laboratorio de Plasmas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su fachada tiene el criterio de Lawson, el producto de la densidad, de la temperatura, del tiempo de confinamiento de energía. El producto de esos tres tiene que ser mayor a un valor determinado. Ese valor determinado a la vez rigurosamente es función de la temperatura. En las diapositivas anteriores yo lo definí como un valor constante, esos son los límites, pero vamos a ver en unas siguientes clases exactamente de qué depende esta expresión y vamos a ver que a este lado queda una dependencia también de temperatura. Y claramente lo vemos aquí en las gráficas. Observen que este eje X es la temperatura y este es el producto de la densidad por el tiempo de confinamiento. Vemos cómo eso definitivamente depende de la temperatura. Y por esa razón, como es una ecuación importante desde el punto de vista de investigación en fusión, porque define cuáles son las condiciones para lograr reacciones de fusión nuclear, para lograr pasar esa barrera donde no solo damos origen a las reacciones de fusión, sino donde podemos llegar a la etapa de ignición, donde el plasma se autocalienta. Por esa razón, esta ecuación es tan importante dentro de investigación en fusión, porque, insisto, define las condiciones para lograr reacciones de fusión donde yo pueda obtener ganancia de energía. Y por esa razón es que está en la fachada este del Laboratorio de Plasmas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, importante mencionar, y esto lo vamos a ver en más clases adelante, si yo quiero calcular esa tasa de energía de fusión, entonces lo que tengo que hacer, quiero calcular esto, que es el número 1, que es la tasa de energía de fusión, es decir, a qué ritmo estoy generando energía de fusión. Yo necesitaría multiplicar la densidad del combustible A, que puede ser, por ejemplo, el deuterio,
multiplicarlo por la densidad del combustible B, que sería el tritio, multiplicarlo por la sección transversal, que es esa área dentro de la cual se puede dar un choque entre el deuterio y el tritio, o el combustible A con el combustible B, y multiplicar eso por la energía de la reacción. Eso lo vamos a ver más adelante y en otras clases, entender bien a qué se refiere con energía de reacción. Cada reacción libera una cantidad de energía en cada especie, ¿verdad? Entonces eso tenemos que considerarlo. Entendemos la densidad numérica como partículas por unidad de volumen. La sección transversal como esa medida de la probabilidad de un evento de fusión basado en la temperatura. Es función de la temperatura, pero viene a ser de una manera simple esa sección dentro de la cual se tiene la probabilidad de que choque un deuterio con un tritio y se fusionen. Y la energía de la reacción es justamente la energía producida en cada reacción de fusión. Entonces, si multiplicamos todo eso, logramos obtener la tasa de energía de fusión. Les mencionaba antes y ahora ya escribiéndolo como ecuación, la tasa de colisión es la densidad del combustible 1, la densidad del combustible 2. Entiéndase, por ejemplo, que esto es el deuterio y esto es el tritio. Necesitamos saber cuál es la densidad de ambos y eso multiplicado por sigma, que es la sección transversal. Esa probabilidad de que se dé un choque multiplicado por la velocidad. Como las partículas tienen mucha velocidad, claramente calculamos un valor medio de eso. Ese valor promedio del producto sección transversal por velocidad tiene una dependencia de la temperatura de esta forma, que si la graficamos, observen, si yo grafico esto, que lo tengo aquí representado, versus la temperatura, obtengo estas curvas que ven ustedes aquí, donde esta primer curva corresponde a la reacción deuterio-tritio. Esta siguiente curva corresponde a la reacción deuterio-helio 3 y la otra corresponde a la reacción deuterio-deuterio. Entonces, definitivamente, si nos desplazamos en temperatura, la reacción que podemos originar primero es la de deuterio-tritio a temperaturas mucho más bajas. Y entonces, inclusive teniendo un valor máximo aquí a una determinada temperatura. Pero vean que aquí ya llevamos 10 kiloelectronvolts. 10 kiloelectronvolts, o sea, aquí ya hemos superado los 100 millones de grados. Aquí, justamente aquí. Entonces, cuando tomemos un valor superior a esto, ya la posibilidad de que las partículas choquen empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta un valor máximo y luego empieza a decrecer. Esto vamos a explicarlo en otras clases de por qué aquí decrece conforme la temperatura sube. Uno pensaría que si la temperatura sube mucho, siga creciendo la posibilidad de reacciones de fusión y no, más bien decrece. Entonces lo ideal es que estuviéramos en esta región, que nuestro reactor esté en esta región, donde hay una alta probabilidad de que choquen y no que estemos en esta otra parte. Vean que estas curvas son justamente estas que están aquí representadas. Y aquí ya en colores, ¿verdad? La primera es deuterio-tritio, la verde es deuterio-deuterio, luego la rojo deuterio-helio 3, luego la naranja es hidrógeno común boro y luego helio 3, helio 3. Decíamos que algunas de ellas tienen ventajas como que no producen neutrones. La rojo y la naranja no producen neutrones, lo cual es una ventaja. No tenemos la posibilidad de que neutrones nos dañen el reactor de fusión. Muy bien, seguimos por aquí. Ahora,
si nosotros queremos calcular la densidad de potencia, energía por unidad de tiempo por unidad de volumen, lo que tenemos que hacer es multiplicar la tasa de reacciones, representado por R, que es el producto de la densidad, por ejemplo, del deuterio, por la densidad del tritio, por la sección transversal multiplicado por la velocidad, calculado en un valor medio. Entonces, si eso lo multiplicamos por Q, que es la energía neta liberada en cada reacción, y aquí menciono y empiezo a mencionar a qué me refiero a eso, ustedes pueden observar aquí la reacción del deuterio con el tritio. Entonces, este numerito que vemos aquí, este numerito, corresponde al valor de Q, que es la energía neta liberada en cada reacción. Así, la deuterio-helio 3 tiene este valor de Q. Entonces, en cada reacción tiene un valor de Q. Si ese valor de Q lo multiplico por el R, que es la tasa de reacción de fusión, voy a obtener cuánta potencia, cuánta densidad de potencia puedo obtener por reacciones de fusión. Recordemos que densidad de potencia es potencia partido por unidad de volumen, o sea, potencia por metro cúbico. Desde luego eso nos dice que si una reacción tiene un valor Q alto, pues más densidad de potencia vamos a poder lograr. Entonces el hecho que deuterio-helio 3 tenga 18.3 me lleva a que esta reacción sería una reacción ideal desde el punto de vista de que tiene un factor Q o una energía neta liberada mucho mayor. Otra ventaja que tiene esta reacción roja es que no genera neutrones. Observen, esto lo que representa es un núcleo de hidrógeno y esto es un núcleo de helio, pero no se liberan neutrones, mientras que en la deuterio-tritio se liberan neutrones, con el inconveniente de que el neutrón puede llegar a activar la superficie y demás, lo cual genera un deterioro en el reactor. Pero aquí el inconveniente de esta reacción es que necesita helio 3 y el helio 3 no abunda en la Tierra, está presente en la Luna. Entonces tendríamos que hacer minería en la Luna y traer helio 3 para poder hacer esa reacción, además de valores mucho más altos. Muy bien, ahora, y esto lo vamos a ver en otras clases con más detalle, pero lo menciono por ahora, la potencia neta del reactor, yo la obtengo multiplicando la eficiencia del reactor, del proceso, por la diferencia de la tasa de energía de fusión, le resto la energía perdida por radiación, porque claramente el plasma irradia energía, y las pérdidas por conducción, porque hay partículas que se van a las paredes, entonces hay conducción también. Entonces, si a la energía de fusión, que es la que obteníamos antes, aquí, le restamos la energía radiada, la energía porque el plasma irradia y la energía por conducción, y eso lo multiplicamos por la eficiencia, vamos a tener la potencia neta del reactor, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Explicarles, y esto es importante tenerlo presente desde ya, que la potencia de radiación representado por P sub B tiene una dependencia de la densidad al cuadrado. Entonces, si la densidad se hace muy, muy grande, la potencia de radiación crece mucho. Por eso es que uno no puede hacer que la densidad crezca al antojo de uno, porque si hace la densidad muy grande, vean que la potencia de radiación depende del cuadrado de la densidad.
Entonces no sirve hacer la densidad muy grande, porque cada vez que hago la densidad más grande, más grande, más grande, más grande, el plasma como un todo empieza a perder más energía, perder más energía por proceso de radiación. Entonces más bien eso me afecta porque el plasma no contiene la energía, que es lo que yo busco, ¿verdad? Sino más bien me hace perder energía. Entonces hay que tener claro que la potencia radiada depende del cuadrado de la densidad. Por eso es que la densidad no se puede hacer crecer a valores muy, muy grandes. Vamos a mencionar ahora de manera general las formas para generar condiciones de fusión. La primera es a través de gravedad, que es como lo hacen las estrellas y otros cuerpos celestes. Aprovechan la fuerza de gravedad para comprimir todas esas partículas. Eso genera condiciones de temperatura, densidad, idóneas para que se den las reacciones de fusión. Desde luego nosotros no tenemos en este momento el conocimiento y la tecnología para hacer uso de la gravedad para hacer un reactor que me genere fusión nuclear. Lo que sí podemos utilizar son campos magnéticos y entonces atrapar ese plasma a temperaturas superiores a 100 millones de Kelvin y entonces lograr generar reacciones de fusión. Otra opción es utilizar láseres y poner en el centro donde se juntan esos láseres una pequeña bolita que tenga deuterio con tritio y ahí se generan reacciones de fusión. Vamos a hablar rápidamente de estos dos últimos, empezando por lo que se conoce como confinamiento inercial, que es el que ustedes ven aquí, que es fusión por haces de láser. Entonces, se tiene una esfera de aproximadamente 10 metros de diámetro y aquí una punta que parece un lápiz, donde este señor viene y pone en la punta este pequeño cilindro que tiene si acaso 1 centímetro aproximadamente, y dentro de este cilindro pone esta bolita que está por aquí, que se compara al dedo, a la uña y al ojo. Esta bolita tiene deuterio tritio y se pone dentro de este cilindro que es de oro. Entonces, este cilindro de oro lo representamos aquí. Lo representamos aquí. Lo que sucede es que por aquí entra los láseres, es decir, por estas ventanas van a entrar láseres que se van a concentrar en esa punta, entrando por acá, y una vez que entran chocan con las superficies internas de oro. El oro, al recibir toda esa energía de los láseres, emite rayos X. Esos rayos X dan origen a que la bolita, que es esta, sufra un proceso de compresión y como tiene deuterio tritio, al comprimirse, sube la densidad, sube la temperatura, se alcanzan las condiciones según el criterio de Lawson y entonces logramos fusión nuclear. Vean aquí el proceso, se utilizan amplificadores, switch ópticos, amplificadores de nuevo, líneas de transporte para llevar el láser hasta la esfera, esta esfera que está por acá. Si vemos el edificio como un todo, aquí están las líneas de amplificadores y demás de los láseres. Es decir, aquí donde estoy señalando rojo, corresponde toda esta línea de componentes que están aquí hasta llegar a la esfera que está en esta región. Y entonces logramos reacciones de fusión por una compresión. Por eso se le llama inercial. Estamos recurriendo a la inercia misma de esa compresión como tal. Existen distintos dispositivos. Este que les mostré es uno que está en California llamado el NIF. Existe uno en Francia, el láser Megajoule, que es el que ustedes pueden observar aquí,
que sigue el mismo principio, ¿verdad? Una esfera donde concentra los láser y comprime en una pequeña punta donde genero las reacciones de fusión. La otra opción es confinamiento magnético. Generamos un plasma utilizando este recurso al cuarto estado de la materia, y aquí es muy importante tener claro que para lograr esas temperaturas tan extremas, definitivamente requerimos llegar a condiciones de plasma por las temperaturas tan extremas. A esas temperaturas de 100 millones de Kelvin tenemos procesos de ionización en la totalidad. Es decir, tenemos un plasma totalmente ionizado. Entonces, por eso es que para lograr fusión necesitamos llegar al cuarto estado de la materia, para lograr que las partículas tengan suficiente energía cinética para que se acerquen y entonces se fusionen. Si vemos desde el punto de vista de comparativo de las máquinas de fusión que están por aquí, tanto la de fusión magnética como la fusión inercial, observen que la fusión inercial se da a densidades mucho más grandes que la fusión magnética, pero la fusión magnética se da a temperaturas más altas que la fusión inercial. Entonces, por confinamiento magnético, yo trabajo con densidades más bajas, pero necesito temperaturas más altas. Con confinamiento inercial, trabajo con densidades más altas y con temperaturas relativamente más bajas comparadas a fusión magnética. Si lo comparamos con el Sol logra procesos de fusión a densidades más grandes que esos dos, pero a temperaturas mucho más bajas. Claro, el Sol se aprovecha de que tiene el recurso de la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Que no lo tiene la fusión inercial o la fusión magnética. Para el confinamiento magnético, como ustedes bien saben, recurrimos a la fuerza QV cruz B, y es esa fuerza la que lleva a que una partícula cargada haga un movimiento helicoidal a lo largo de una línea de campo. Entonces, definitivamente un campo magnético confina partículas cargadas. Observen que les define una trayectoria al ser expuestas a un campo magnético. Y si nosotros esa trayectoria helicoidal la cerramos en un círculo, logramos que esa partícula empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas, con lo cual la confinamos mucho más. Y ese es el principio que usan los dispositivos que se investigan para fusión. Uno de los requisitos que se debe cumplir es que las partículas sigan una trayectoria más curva. Observen aquí, la partícula vendría por acá y luego se mete más dentro de la dona y luego pasa por debajo de la dona y luego sale por acá y ahí va dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero ella va enrollándose en la dona, no sigue una ruta completamente un círculo concéntrico, sino que su trayectoria en algunas ocasiones entra por la parte interna y después pasa por la parte externa. Eso se hace para evitar que las partículas deriven. Recordarán ustedes del curso de Plasmas 1 que cuando una partícula está expuesta a un gradiente de campo magnético y a un campo eléctrico, las partículas se desvían. En este caso, los iones hacia arriba, los electrones hacia abajo. Eso genera un campo eléctrico que hace que aparezca otra deriva hacia afuera. Entonces, la manera de eliminar esas desviaciones es haciendo que la trayectoria de las partículas se enrolle alrededor de la dona. Y entonces se forma, si uno hace un corte de sección, va a tener la forma que tiene el plasma. Y aquí está representado para un dispositivo específico la forma que tendría si hacemos una rebanada al plasma como tal.
Entonces, estos dispositivos tienen bobinas que pueden ser toroidales, que pueden ser poloidales, generan el campo magnético que atrapa el plasma. En una cámara de vacío, extraemos el aire por completo y entonces empezamos a calentar cada vez más y más el plasma. Lo importante aquí es lograr una presión cinética, que es la presión asociada con la temperatura del plasma, suficientemente alta. Recuerden que en tanto más temperatura, mejor, ¿no? Estaríamos cercanos a alcanzar la condición idónea según la reacción que queramos. Y luego necesitamos comparar esa presión cinética con la presión magnética. La presión magnética es la presión que genera el campo magnético de las bobinas. Entonces tenemos una comparación de la presión cinética, que está asociada a la temperatura del plasma, con la presión magnética que la da el campo magnético que atrapa. ¿Qué queremos? Que la presión cinética sea alta y desearíamos que la presión magnética sea, ojalá, baja. Y con eso lograríamos que este cociente como un todo, que lo llamamos beta, sea alto. O sea, buscamos valores de beta altos. ¿Qué entendemos por beta? Beta es la comparación de la presión cinética asociada a la temperatura del plasma con la presión magnética. Entonces queremos una presión cinética alta, lo que implica una temperatura alta y deseable con un campo magnético bajo para que ese valor de beta sea alto. ¿Por qué un campo magnético bajo nos conviene? Porque si trabajamos con un campo magnético bajo, pues menos corriente eléctrica necesitamos hacer circular con las bobinas, lo cual el dispositivo nos va a consumir menos energía para generar los campos confinantes. La presión cinética está asociada a la potencia de fusión, porque guarda una relación con la temperatura del plasma, y la presión magnética está asociada al costo del dispositivo, porque si queremos una presión magnética muy alta, necesitaríamos un campo magnético muy alto, lo que implica una corriente en las bobinas muy alta, lo que implica una fuente para alimentar esas bobinas de muy alta potencia, lo que lleva a un costo muy alto. Entonces, la presión magnética guarda una relación con el costo del dispositivo. Si usted quiere una alta presión magnética, le va a salir muy caro. Muy caro, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería hacer una configuración con una presión magnética baja y que me permita lograr una presión cinética alta para lograr reacciones de fusión. Entonces, las partículas van a hacer trayectorias como esta. Observen que no son círculos concéntricos. Las partículas se meten dentro, enrollándose en la dona, y ahí lo que hacemos es empezar a calentar y a calentar el plasma. Lo podemos calentar con radiofrecuencia, lo podemos calentar por colisiones mismas, o lo podemos calentar lanzándole neutros al plasma. Existen varias formas de calentar y llegar a esas temperaturas. Hoy en día son dos principios los que se investigan más, el tokamak y el stererator. La diferencia está en cómo generan el campo magnético confinante. El tokamak utiliza bobinas toroidales y induce una alta corriente de megaamperios dentro del plasma. El stererator genera su confinamiento a partir de bobinas externas y no tiene la necesidad de que le circule una corriente intensa en el plasma. Eso hace que sea mucho más estable el plasma y evita algunos procesos disruptivos, inestabilidades que se dan en el tokamak. El tokamak, por tener esas corrientes tan altas, da origen a procesos inestables llamadas disrupciones, y pues hoy en día es toda una línea de investigación de cómo evitar esas disrupciones, porque el tokamak desde el punto de vista de ingeniería se vuelve mucho más simple como reactor, porque las bobinas no ameritan una geometría retorcida y compleja. Observen que en el caso de stererator
para generar el campo magnético confinante hay que retorcer las bobinas y eso hace más complejo desde el punto de vista de ingeniería. El tokamak hoy en día más grande del mundo es el Joint European Torus en Reino Unido, que se conoce como JET. Aquí ustedes ven una fotografía, la cámara sin plasma y la cámara con plasma. Entonces hablamos de un radio de casi 3 metros, es decir, la distancia de aquí al centro del plasma es aproximadamente 3 metros. Un campo magnético toroidal de 3.4 teslas, este es un valor bastante alto. La corriente que pasa por el plasma son casi 5 megaamperios. El pulso puede durar hasta unos 20 segundos. Y la potencia que se le deposita al plasma anda en unos 25 megawatts. Este es el JET, conocido como JET. Entonces, el tokamak, podemos hacer variantes, una dona con un círculo central bastante grande o una dona con un círculo central bastante pequeño que hace que el plasma parezca como una manzana. Y esto es lo que se conoce como tokamak esférico. Cuando logramos reducir esa distancia central mucho más, logramos que el plasma se compacte más y toma la forma como de una manzana. De hecho, como de una esfera. Entonces, por eso se le llama tokamak esférico. El tokamak convencional tiene forma de dona, una dona mucho más abierta. Tokamak esféricos existen varios en el mundo. El NSTXU en Princeton, en Estados Unidos. El MAS en Reino Unido. Y en Costa Rica, en el Tecnológico de Costa Rica, el tokamak esférico Medusa CR, que tiene este modo de confinamiento. Aquí podemos ver específicamente el tokamak esférico Medusa CR. Pueden ver cómo el plasma representado aquí tiene forma como de manzana, y si hacemos un corte de sección representado aquí en este color rosa y amarillo, es la forma del plasma en una rebanada, que tiene la forma de frijol, pero en conjunto le da una forma de manzana. Aquí podemos ver un corte de sección del dispositivo y una foto del dispositivo. A nivel mundial, son pocos los países que tienen tokamak esféricos y Costa Rica es uno de ellos, justamente. Entonces, el proyecto más ambicioso en este momento, es el tokamak ITER, que se construye en Cadarache, en Francia. Aquí pueden ver una foto que no está completamente actualizada. Y aquí pueden ver una relación de tamaño donde podemos ver el tamaño de una persona. Este reactor generaría 500 megawatts de energía de fusión en potencia, más bien, y con temperaturas de 150 millones de Kelvin o Celsius. Aquí pueden ver algunas medidas y características de este dispositivo con un radio de máquina de 6.2, es decir, la distancia del centro al centro del plasma es 6.2, el radio medio del plasma es 2 metros, entonces ese plasma tendría aproximadamente 2 metros, un campo magnético de 5.3, una corriente de 15 megaamperios, como les decía, una potencia de fusión de 500 megawatts, y un tiempo de duración de descarga de 6 minutos aproximadamente. Este dispositivo va a generar 10 veces más la energía que consume. Entonces ya vamos a tener una máquina que genera más energía que la que consume. Muy bien. Vamos a acabar la clase aquí.